charlas están muy medidas y tienen un tope de tiempo. Y que cuando se pasan del tope de tiempo salgo yo a echarlas. Como no puedo echarlas, hacen lo que les da la gana. Ya hablaremos tú y yo, Clara. Es broma, ha entrado dentro de tiempo, lo teníamos todo previsto. Elena Sanz, nacida en Málaga y periodista científica. Es editora de la sección de Salud y Medicina de The Conversation, una plataforma de comunicación que fusiona el rigor académico y el oficio periodístico. Elena ha trabajado para El País, Muy Interesante, El Mundo, Tercer Milenio, la editorial McGraw-Hill y La Sexta, obteniendo reconocimientos como el Premio Boehringer Ingelheim al periodismo en medicina o el Prisma de la Casa de la Ciencia al mejor artículo de divulgación. Los prismas son como los Oscars de la divulgación científica. Ahí los dejo. Susana tiene alguno. Tiene 3, Susana, la madre que la parió. Que haya menos nacimientos es algo bueno para el planeta. En el documental David Attenborough, Una vida en nuestro planeta, chulísimo, muy bonito, se habla de que la población en el mundo parece estar estabilizándose. Y eso es algo bueno. El problema es llegar ahí por la fuerza o a base de tragedias, como en la película Hijos de los Hombres. Que digo yo que podríamos haber metido también a las mujeres por algún lado en el título, ¿no? Children of Men, Hijos de los Hombres, que las mujeres no tienen nada que ver con lo de los hijos, ¿no? Bien, vale, deja, estos son cosas mías. El caso es que en estas distopías desaparecen los gritos alegres. Se añora ver a niños, niñas, niñes correteando en juego. Se hace una especie de silencio. Qué triste un mundo sin esas voces. Ella es Elena Sanz, cocina como nadie y nos va a hablar de la maternidad en pandemia. Buenos días. Empezamos con la gran noticia de hoy. El mundo ha quedado conmocionado por la muerte de Diego Ricardo, la persona más joven del planeta. El joven Diego... Pero está embarazada. Sí, lo sé. Es un milagro, ¿no? No sé si recordaréis que estabais haciendo el 10 de marzo de 2020 a eso de las 10:15 de la mañana. Sería tener demasiada buena memoria. Yo sí me acuerdo, me estaba haciendo un test de embarazo y curiosamente daba positivo. Lo cual periodísticamente no es noticia, ¿no? Eso pasa todos los días en miles de sitios del mundo. Lo curioso, lo atípico de ese día es que en la radio en ese momento estaban hablando pues, de que Madrid y Vitoria cerraban las aulas porque había un virus fuera de control, se anulaban las fallas este año, pues no sé, ocurrían cosas como estas de aquí, que Italia también iba a cerrar fronteras y lo más interesante de todo, claro, que de lo que ya se ha hablado hoy mucho, el papel higiénico se agotaba en todos lados porque resulta que hay estudios científicos que demuestran que cuando sentimos que se nos escapa todo de control, tendemos a acumular cosas, es como que eso nos relaja, ¿no? Bueno, pues ante esa situación y después cuando se decretó ya el estado de alarma, estaba yo trabajando en The Conversation y me sentía muy segura porque es verdad que tenía muchos expertos hablando de cosas y con los que estaba en contacto a diario y tenía mucho conocimiento sobre la COVID-19, pero reconozco que también estaba un poquito inquieta. Así que cuando llamé al centro de salud para hacerles la gran pregunta de ¿y ahora qué hago? ¿Cómo se lleva esto de un embarazo en pandemia? Ellos me pasaron rápidamente con la matrona, que en principio lo que me dijo fue, en primer lugar, una bronca, o sea, me regañó. Me dijo, chiquilla, ¿a quién se le ocurre embarazarse con una pandemia saliendo ahí yo? Pero bueno, vamos a ver, esto no se podía prever, no tengo bola del futuro. Pasado el rapapolvo, esta mujer que no tiene pelos en la lengua, pero es muy eficaz, rápidamente me gestionó una analítica y mientras, vamos, al teléfono en 5 minutos ya tenía todo resuelto y me dijo, espérate un momentito porque te voy a dar la cita, pero ese día te vienes en coche, aunque vivas a 2 minutos, tú te vienes en tu cochecito. Y hago un paréntesis, cochecito. Cuando te embarazas, todo acaba en hito, ¿vale? Es el mundo de los diminutivos. Tienes un embrioncito que tiene manitas, piececitos. Entonces, pues, lógicamente ella, dentro de esa jerga, me dijo que me llegase en mi cochecito, y de verdad que lo hacen así, y aparcase en la puerta porque me iban a hacer una analítica, tenía que esperar 1 hora,
y hacerme una prueba de glucosa y luego volver a hacerme otra analítica. Y me dijo, esta fue la gran frase, es que el Gobierno no lo dice, pero las embarazadas son población de riesgo y estáis inmunodeprimidas. Bueno, pues con esa frase colgué y me quedé pensando, mi mente periodística puso toda esa gran afirmación, la cogió con pinzas y decidí llamar a un experto llamado Ignacio Molina, que es catedrático de Inmunología en la Universidad de Granada y que, para mi gusto, es uno de los que más sabe sobre las defensas. Y la verdad es que me tranquilizó. Me dijo, mira, inmunodeprimidas no. Vosotras simplemente hay un cambio en el sistema inmune que es muy curioso y maravilloso. Es una paradoja inmunológica porque resulta que una persona que de forma normal, si se le dona un riñón y no es 100% compatible, lo rechazaría. Resulta que tiene un ser nuevo que es un 50% compatible con su cuerpo solamente y no lo rechaza en absoluto. O sea, es una paradoja inmunológica maravillosa gracias a la cual existe la vida. Y dentro de esa paradoja, pues sí que tienes una pequeña inmunosupresión, me matizó, pero nunca inmunodepresión. O sea que no creo que debas preocuparte por la COVID-19. Me tranquilizó, pero me entró el gusanillo. La verdad que como periodista dije, jolín, tengo aquí una oportunidad, voy a hacer el reportaje más egoísta de mi vida, porque es en el que quiero estar informada de cómo es un embarazo en COVID-19, pero creo que valdrá la pena y así lo hice. Hablé con un montón de expertos, entre ellos Tirso Pérez Medina del Hospital Gregorio Marañón, y él me hizo consultar un montón de papers, me ayudó un poco, me orientó en los mejores estudios que había sobre el tema y su conclusión en principio era que no, que las embarazadas gestantes, si los comparas con el resto de la población, con la población adulta general, pues no tienen una respuesta clínica diferente, o sea que no tienes por qué estar preocupado porque tu respuesta a la COVID-19 sea especialmente negativa y, sobre todo, lo más tranquilizador, que no hay transmisión vertical, es decir, la madre no puede pasar a través de la placenta el virus al feto, con lo cual, bueno, pues él me daba ese mensaje de tranquilidad. Mientras tanto, pues iba avanzando el embarazo, con la salvedad de que no podía venir el padre a las ecografías o de que no había clases de preparación al parto y esas cosas, que en mi caso, que no era primeriza, no era tan preocupante, pero bueno, para otras mujeres sí que lo era. Seguí informándome y, sobre todo, me sorprendió que el propio Tirso Pérez Medina, del que os hablaba, me dijo, pero bueno, aquí no todo es blanco o negro, hay matices y hay también un estudio que deberías mirarte, que han hecho en la Universidad Northwestern y que es un análisis de la placenta de 16 mujeres que han tenido COVID-19 y que resulta que se ve que sí, que en la placenta pues, hay algún problema, o sea, no funciona del todo bien y podría haber problemas de transmisión, ya no del virus, pero sí que no haya un flujo de sangre como es debido al final del embarazo, entonces esté un poco comprometido el crecimiento dentro del útero y pueda haber pues, bebés más prematuros y tal. Bueno, estas cosas a mí me encantan, primero porque un experto que lo primero que hace es decirte que no tienes por qué preocuparte, luego sí que te dice que hay matices, que no todo es blanco o negro, fue algo muy positivo. Y a partir de ahí empecé a tirar del hilo, hablé también con Sonja Ramusen, que era de la Universidad de Florida, y esta mujer, lo que me estuvo contando, esto es la placenta que os decía, me contó también que en principio no se puede afirmar así en general, no podemos tener el gran titular que todos buscamos de las embarazadas no son una población de riesgo frente a la COVID-19. No, por un sencillo motivo, y es que los estudios normalmente se hacen comparando a las embarazadas con COVID-19 con el resto de la población adulta general. Y ella me hacía un matiz, me decía, en la población adulta general están los hombres que tienen más riesgo de padecer COVID-19 y están los ancianos, no los han excluido. Con lo cual, la única conclusión que nos valdría o el único estudio que nos valdría sería comparar mujeres gestantes con mujeres no gestantes, ambas con COVID. Y entonces, con similares edades, tener los resultados y decir, vale, ahora sí podemos decir que la respuesta clínica es o no diferente si estás embarazada o no. Y de eso, pues, había muy pocas embarazadas. Estaba hablando, pues, esto a lo mejor de junio. No había habido apenas estudios de ese estilo, solo un estudio sueco, con lo cual lo que había que decir sobre todo era no tenemos conclusiones, o sea, es prudencia, la ciencia es así. La ciencia no siempre nos da la respuesta que queremos porque necesitaban tiempo, necesitaban datos, necesitaban más contagiados de COVID con esas características para sacar conclusiones definitivas. Me decía también Ramusen que estaban muy preocupados porque no tenían claro cómo iba a ser el efecto del estrés
que tenían las madres gestantes en confinamiento, con la pandemia, con las preocupaciones que eso genera sobre los fetos, ¿no? y esas futuras criaturas, lo cual pues, también te inquieta un poco. Pero está bien conocer la cara y la cruz de las cosas y ver este punto de vista de que hay que relativizar los datos, no hacer grandes afirmaciones, ¿no? Esto que siempre nos enseña Maldita cada día con sus análisis, y saber que, bueno, que el reportaje al final lo que tenía que contar en él es que hay noticias positivas, no se transmite verticalmente de la madre al feto, pero también hay dudas sobre cómo transcurre el embarazo. Me decía también Sonja Ramudsen que, bueno, que ella insistía en que la segunda oleada iba a ser preocupante. Yo iba a dar a luz en otoño, en octubre, con lo cual pues, también miraba con cierta inquietud esos datos, pero la verdad es que de todo esto tengo la suerte de hablar a toro pasado, ¿no? Yo, por supuesto, esto es una imagen que nos enseñaba la matrona en su momento, de dar a luz en casa, no era mi idea, por eso de ahí mi inquietud cuando me decían que en octubre la oleada iba a ser más fuerte que la primera y bueno, pues sabía que iba a estar en un hospital dando a luz, ¿no? Lo bueno es que ha nacido perfectamente, de hecho está por ahí por un palco, tiene 2 mesecitos, todo fue muy bien, fue raro, evidentemente fue un parto con mascarilla, me hicieron la PCR antes del parto y me tuvieron en una habitación aislada hasta que se confirmó que era negativa, si te da positivo pues te aíslan del bebé, en fin, tiene sus peculiaridades, pero yo ya digo que hablo a toro pasado y todo ha ido fenomenalmente y además ese reportaje egoísta del que os hablaba pues me enseñó muchas cosas, no solo sobre este caso en concreto del embarazo y la pandemia de COVID, sino en general sobre cómo hay que relativizar los estudios, las conclusiones y cómo se evoluciona en el conocimiento de algo tan rápido, porque igual que han tenido que evolucionar en la vacuna, jolín, al principio no tenían ni idea de las consecuencias clínicas, de quién tiene riesgo y quién no, y esto ha sido un vivirlo día a día, ¿no? Yo empecé a investigar sobre esto periodísticamente en marzo y he ido siguiendo las noticias de embarazo y COVID sobre la marcha y ha sido pues, muy rápido la evolución que han tenido los ginecólogos y los expertos sobre este tema, ¿no? Lo que sí os quiero decir es que no ha habido muchas diferencias antes y después de la COVID en cuanto al tratamiento de la salud femenina. Yo he observado que durante todas mis consultas y mis visitas a los centros de salud, pues preguntaban mucho por la salud del feto, se preocupaban mucho por él, pero realmente por la madre básicamente te preguntan ¿cómo te encuentras? Bien, pues ya está, ¿no? Y sobre todo a posteriori, el posparto, la verdad es que el seguimiento es nulo, pese a que se ha demostrado que, bueno, pues como el suelo pélvico se resiente y es el sostén a la vejiga, el recto, el útero, pues a la larga tiene secuelas en la salud femenina, ¿no? Y es algo que todo el mundo, digamos, hace caso omiso pese a que hay evidencias. Así que yo lo que sí espero es que deje de ser normal en esta nueva normalidad, en este mundo post-COVID, que la salud femenina sea una gran ignorada. Muchas gracias.